Buenos días, familia. Desde la Roneila de Neila de San Miguel. Voy a ver si veo estas vacas. Y subo para casa para irme a comer. Que ya está casi todo prácticamente visitado. Qué gusto da no tener que echarlas de comer. Así que, pues nada, que ayer me preguntabais alguno por lo de la incorporación, cómo iba, cuántas vacas son el mínimo. A ver, yo hoy os lo voy a decir un poco por encima. Tampoco me he puesto todavía en ello, con lo cual, cuando vaya a los que no lo gestionan, pues ya os diré. Pero a ver, lo primero que hay que hacer es hacer el curso. Un curso que hay para jóvenes ganaderos. Y una vez que tengas el curso, pues lo primero que tenéis que tener claro son las hectáreas, ¿vale? Porque si ahora mismo están tirando más por las hectáreas que por las vacas. Con lo cual, si no tienes hectáreas, se cobra una mierda. Entonces, yo lo primero que os diría es mirar a ver cuántas hectáreas podéis tener y sobre todo cuántas hectáreas podéis mantener. Porque a ver, tú puedes arrendar hectáreas por un año, por 2 años, y por ejemplo cuando haces una incorporación tienes que estar un mínimo de 5 años. Si el rentero de las hectáreas te las quita, a ver luego qué haces. Y el mínimo que tienes que estar son 5 años. Con lo cual, mínimo, las hectáreas que cojas tienen que durarte los 5 años. Porque, claro, si tú tienes que pagar la incorporación y te quitan las hectáreas, pues las has liado. Que te las quitan después de los 5 años, sí, pues vas a cobrar menos de PAC o tal, pero ya como no tienes por medio lo de la incorporación, pues ya cambia. Yo sí que os recomiendo pues que busquéis hectáreas y que veáis que las podéis mantener. No metáis más de las que realmente vais a poder mantener, porque entonces las cuentas te salen mal. Un día crees que cobras mucho y luego al final no cobras nada. Entonces lo primero es tener las hectáreas. Las hectáreas mínimo creo que es 1,20 por vaca. 1,20 hectáreas por vaca. Pero vamos, ya os digo que no lo digo a ciencia exacta, simplemente para que os vayáis haciendo una idea. Que ya cuando estudiemos lo de Fran y ya hablé yo con el que nos lo lleva, ya lo confirmaré al 100%. Sí que una de las recomendaciones es que no lo hagáis vosotros, sino que busquéis una gestoría, una asesoría, un sindicato que os lo mueva. Porque al final, si no lo hacéis bien, pues os va a repercutir y vais a tener problemas y al final lo único que os puede llevar es a la ruina. Así que lo primero que hay que tener son las hectáreas. Y luego hay 2 formas de hacerlo. Uno, si le compras una ganadería a un ganadero que ya la tenga, y otra es, pues con esas hectáreas, pues tienes que pedir un código de explotación, tienes que hacer un montón de papeles, que eso en las unidades veterinarias te lo piden, pero bueno, si lo hacéis por la asesoría, ya os dirá la asesoría los papeles que tenéis que presentar, y recibir un código de explotación ganadero. Así que esos son los pasos más, así a grosso modo, los más importantes. Antiguamente te exigían que las vacas fueran entre 2 y 8 años. Ahora, si no me han informado mal, creo que es de 2 años en adelante, es decir, que una vaca grande pues también te vale. Luego, para cobrar el tema de las vacas, pues te tienen que parir en el año. No exactamente en el año, no son en los 15 meses o en los 17 últimos meses, te tienen que parir. Si esas vacas no han parido, pues no te valen para cobrar el tema de vaca nodriza. Y luego algunos me preguntabais la cantidad de vacas necesarias. Pues ahora mismo, ¿cuál es el mínimo? Ahora mínimo
son 25, que es una media incorporación. Pero claro, eso tiene un problema. El problema que tiene la media incorporación es que con 25 vacas pues no vives. Entonces una media incorporación yo la veo bien, pues yo qué sé, para alguien que es una pareja, por ejemplo, que uno trabaja, entra un sueldo en casa y no vives exclusivamente de las vacas. Si vives exclusivamente de las vacas, te tienes que ir a una incorporación completa. Una incorporación completa no sé si son 40 o 45 vacas, el mínimo. Entonces, pues mínimo tienes que tener 60 o 70 hectáreas. También os digo una cosa, cuando penséis lo de las hectáreas, no penséis en hectáreas como tal, porque las hectáreas no cuentan todas, ¿vale? Por ejemplo, por poneros un caso, este prado, ¿no? Si este prado le metieras en la PAC, este trozo que está limpio cuenta, este trozo que tiene matorros no cuenta. No sé por qué, porque aquí comen las vacas también, pero no cuenta. Y hay algunos que tienen matorro y tal, y a lo mejor te cuenta un 0,5%, otros te cuenta un 10%. Con lo cual las hectáreas tienen que ser reales, ¿vale? Eso lo tendría la asesoría a la que vayáis o en la misma junta, en los mismos veterinarios. Se presentan las hectáreas y te dicen, pues válidas tienes tantas. Entonces a lo mejor presentar 150 y te valen 70, 80. Entonces también lo de las hectáreas es muy relativo, en función de si las hectáreas son buenas o no son buenas. Vamos, que todas son buenas, pero es que parece que debajo de los árboles no sale la hierba. De todo modo, esto no hay quien lo entienda, porque aquí atrás también que hicieron en Extremadura, que quitar lo de debajo las encinas para los cochinos de bellota. Digo, ¿por de dónde cojones van a salir las bellotas? Si las encinas no valen para los cochinos de bellota, que venga Dios y lo vea. Pero claro, como los que nos mandan no saben lo que es un cochino, no saben lo que es una bellota, pues así nos pasa. Así que a grosso modo es eso. El mínimo de vacas son 25, pero el problema es que claro, si tienes que vivir con 25 vacas no vives. Y luego tampoco te dejan trabajar en otra cosa, porque tú para pedir una subvención de estas tienes que ser ganadero a título principal. Con lo cual quiere decir que no sé si es un 50 o un 60% por ahí, tiene que venir de ingresos, tienen que venir de las vacas. No puedes trabajar en otra cosa. Con lo cual, pues no puedes decir, pido la subvención, trabajo en otra cosa a los 5 años, en lo que levanto cabeza, pues no te dejan. Porque en España lo que no te dejan es trabajar. Es mejor pagar a vagos y maleantes que a trabajadores. Entonces esos son los inconvenientes que os podéis encontrar. Luego a mayores yo os recomendaría pues que valorarais todo, porque es muy complicado, ¿eh? Esto del mundo del ganado es muy complicado. No es lo mismo comprar vacas jorras a boca parir, por ejemplo, que si tú las compras, te paren y cuando quieres vender los becerros son a los 7 o los 8 meses, con lo cual no vas a ingresar ningún dinero hasta los 7 meses. ¿Cuál es el problema de eso? Que tienes que mantener las vacas, te tienes que mantener tú y tienes que mantener todo sin ningún ingreso. Entonces eso es un problema bastante serio, ¿vale? Porque claro, dices, compro las vacas, con las vacas me mantengo y tal. Si tienes que estar 7 meses echando de comer a las vacas y no ingresas nada, luego también las hectáreas que tenga, las hectáreas que arriende, si están comidas, si no están comidas, si las vacas van a comer ahí, si las vas a tener que echar pienso, pues al final todas esas cuentas echarlas bien hechas, porque puede ser de que triunféis al fracaso rotundo. Porque claro, las vacas comen todos los días. Entonces si no ingresas, haces una inversión grande y encima tienes que echar de comer, pues
pues puede ser que es lo más fácil que sea la ruina. Entonces, bueno, yo que sé qué deciros. Este muchacho mío está emperrado en que lo quiere hacer y lo quiere hacer y lo quiere hacer, y bueno, pues al final lo hará. Pero mi primera opinión es que no lo hiciera, a día de hoy, a día de hoy. Entonces, bueno, estoy aquí viendo el agua. Esta fuente mana muy poquito, pero mana todo el año. Por eso tenemos aquí bañeras puestas para que la recojan. Entonces eso es lo que os puedo decir a día de hoy. También estaba hablando con la del banco a ver cómo va el tema, pues eso, para pedir las subvenciones y tal, porque claro, a ti te exigen comprar las vacas, te exigen todo, pero claro, hasta que no lo tienes todo no te dan un duro. Con lo cual, a ver cómo se gestiona eso. Y lo que me ha comentado así un poco por encima es que cuando a ti te hacen el estudio de la incorporación, pues te adjudican un dinero, poneros 40.000, 50.000, lo que sea. Entonces el banco lo que hace es, una vez que el estudio le tienes aprobado, te da el anticipo para que tú puedas comprar, ¿vale? Luego, que lo haces bien, pues te lo darán, y si no lo haces bien y te cometes un pequeño error que sea, no te lo dan, y entonces tienes que asumir tú con todos los gastos y todo. Entonces no sé hasta qué punto puede ser bueno o no hacer una incorporación. Ahora lo único bueno, que el tema de los cupos y todas estas cosas, pues te lo dan de la reserva. Nosotros cuando empezamos, hicimos la incorporación, los tuvimos que comprar, no te daban nada. Entonces, bueno, eso es una ventaja. Pero ya os digo, no sé hasta qué punto merece la pena. Por eso nosotros la intención es pues hacer vacas y pasárselas al muchacho, que nos las compre él y ya está. Es la opción más viable que vemos, porque meterte así de golpe y porrazo lo vemos un poco chungo. De todos modos, ya os digo que pues nos tendremos que ir poniendo en contacto con el que nos lo lleva, a ver cuál es la forma de empezar, la forma de arrancar, y en cuanto lo tenga claro, os lo digo ya exactamente cómo es. Pero bueno, yo creo que así os podéis haber hecho una pequeña idea. Así que nada, familia, bueno, voy a ver si las cuento, que como me he liado aquí a hablar con vosotros, ni las he contado ni nada, y voy a ver que hay aquí como si hubieran subido por ahí para arriba alguna vaca. Y es que me da que me falta el toro y me falta alguna más. Voy a ver si las cuento y miro a ver. Venga, un abrazo muy grande para todos.